La nieve invernal estaba teñida de sangre, espesa y negra bajo la luz de la luna. Creía estar salvando a un simple lobo gris, cuyo enorme cuerpo era destrozado por flechas de plata. Se equivocaba. La bestia que se desangraba en el suelo de su cabaña no era un lobo cualquiera. Era el monstruo al que más temía su aldea. El invierno de 1342 trajo un frío tan intenso que parecía partir por la mitad los pinos del bosque de Darosa. Para Gwendoline Croft, un invierno crudo era simplemente otro enemigo al que Burler, viviendo en las escarpadas afueras de un pueblo profundamente supersticioso. Gwendoline era una marginada por linaje. Su difunto padre, un médico caído en desgracia por sus prácticas médicas poco ortodoxas, casi heréticas, no le había dejado más que una cabaña en ruinas y una mente llena de conocimiento prohibido. Fue la búsqueda de ese conocimiento, específicamente la rara orquídea fantasma de floración invernal necesaria para una tintura para la fiebre, lo que la arrastró a lo profundo de los pinos. Susurrantes en la víspera de la luna nueva. El viento aullaba, un sonido lúgubre que enmascaraba el crujido de sus botas contra el polvo. Entonces lo olió. Cobre y óxido. El inconfundible hedor a sangre fresca. Gwendoline empuñó su hoz de hierro y avanzó con cautela entre una maraña de zarzas cubiertas de escarcha, en un pequeño claro, donde la nieve se había convertido en una violenta masa carmesí, yacía una bestia de proporciones terroríficas. Era un lobo, pero de un tamaño descomunal, con un pelaje tan oscuro como un cielo sin estrellas. Su respiración, agitada, encendía columnas de vapor en el aire helado. Mientras se acercaba sigilosamente, contuvo la respiración. La criatura no solo moría de frío. Había sido cazada. 3 virotes de ballesta sobresalían de su grueso y musculoso flanco y hombro. Las plumas estaban teñidas de un carmesí real y los astiles estaban grabados con runas. Plata, el arma distintiva de la vanguardia del rey, el grupo de mercenarios de élite, encargado de purgar los territorios del norte de las bestias a las que llamaban licántropos. Los ojos dorados del lobo se abrieron de golpe. Eran de una inteligencia feroz, ardían con una furia ancestral y primigenia, incluso mientras la muerte se acercaba sigilosamente. Un gruñido sordo y retumbante resonó en el claro, estremeciendo el pecho de Gwendoline. Debería haber huido. La ley del pueblo era clara, cualquier relación con las criaturas oscuras del bosque se castigaba con la hoguera. Pero Gwendoline miró más allá de los rayos plateados que devoraban la carne de la bestia, más allá de las venas negras de veneno que se extendían bajo su pelaje. No vio un monstruo, sino una vida que se desvanecía en la oscuridad. «No voy a hacerte daño», susurró con voz temblorosa pero firme. Dejó caer la hoz en la nieve. «Si quieres matarme, hazlo rápido. Pero si quieres vivir, tienes que dejarme ayudarte». El lobo la observaba, con el pecho agitado. Lentamente, con gran angustia, bajó su enorme cabeza sobre la nieve ensangrentada, rindiéndose a su clemencia. Necesitó hasta la última gota de su fuerza, un trineo improvisado con ramas de pino y 2 horas de arduo trabajo para arrastrar a la bestia de vuelta a su aislada cabaña. Una vez dentro, al calor de su chimenea, comenzó la verdadera odisea. La plata era tóxica para los licántropos, actuando como un ácido corrosivo en su torrente sanguíneo. Para salvar a la criatura, tuvo que arrancar los pernos. Gwendoline esterilizó las pinzas quirúrgicas de su padre en el fuego crepitante. «Esto va a arder», murmuró a la bestia, cuyos ojos dorados seguían cada uno de sus movimientos. Cuando agarró el primer perno y tiró, el lobo lanzó un rugido que hizo temblar el polvo de las. Gwendoline esterilizó las pinzas quirúrgicas de su padre en el fuego crepitante. «Esto va a arder», murmuró a la bestia, cuyos ojos dorados seguían cada uno de sus movimientos. Cuando agarró el primer perno y tiró, el lobo lanzó un rugido que hizo temblar el polvo de las vigas. Su mandíbula se cerró salvajemente, sus dientes rozando su antebrazo, pero luchó contra su propio instinto de arrancarle la garganta. La sangre brotaba,
espesa y oscura. Gwendoline trabajó con despiadada eficiencia, extrayendo el segundo y el tercer perno, y luego rellenando las heridas abiertas y humeantes con una pasta de milenrama triturada, orquídea, fantasma y telarañas para detener la hemorragia. Exhausta, con las manos manchadas hasta los codos de sangre del licántropo, Gwendoline se desplomó en la mecedora junto a la chimenea. La adrenalina se desvaneció, reemplazada por un cansancio profundo. Cerró los ojos, arrullada por la respiración rítmica y tranquilizadora del lobo gigante sobre el suelo. Despertó horas después con un sonido espantoso, el crujido húmedo y nauseabundo de huesos rompiéndose y carne desgarrándose. Gwendoline se incorporó de golpe. El fuego de la chimenea se había reducido a brasas, proyectando largas sombras danzantes por la habitación. Donde había yacido el enorme lobo, ahora había un hombre. Estaba acurrucado de lado, con su ancha y violentamente musculosa espalda frente a ella, completamente desnudo. Su piel cubierta de sudor, sangre y un aterrador tapiz de viejas cicatrices de batalla. Su cabello oscuro se aferraba a la nuca de un cuello grueso. Al respirar, la carne recién curada de su hombro se tensaba sobre el músculo. Antes de que Gwendoline pudiera siquiera gritar, el hombre se movió con una velocidad que desafiaba los límites humanos. En un instante, cruzó la habitación. Una mano enorme y callos. Se aferró a su garganta, inmovilizándola contra la tosca pared de madera de la cabaña. Gwendoline jadeó en busca de aire, aferrándose instintivamente a su muñeca. Medía más de 2 metros y emanaba un calor aterrador y sofocante. Pero fueron sus ojos los que la helaron. La sangre. Eran del mismo dorado penetrante y depredador que los del lobo. ¿Quién te envió? Su voz era un susurro ronco y letal, más una amenaza que una pregunta. Fue Huxley. ¿Acaso pensó que una campesina podría terminar el trabajo? Te salvé, balbuceó Gwendoline con la voz quebrada, mientras su visión se volvía negra. El hombre parpadeó. Su mirada descendió de los ojos aterrorizados de ella a sus manos ensangrentadas, luego a las tenazas de hierro manchadas de sangre sobre la mesa, y finalmente a los 3 pernos de plata tirados en el suelo. Una profunda conmoción cruzó sus ojos dorados. Por una fracción de segundo, el letal depredador vaciló. Entonces, el veneno y la pérdida de sangre finalmente hicieron mella. Sus ojos se pusieron en blanco, su agarre se desvaneció, y un hombre que pesaba más de 100 kilos de puro músculo se desplomó sin vida a los pies de Gwendoline. Gwendoline se deslizó por la pared, jadeando, agarrándose la garganta magullada. Miró al gigante inconsciente, dándose cuenta con creciente horror de lo que había hecho. No solo había salvado a una bestia. Había traído a un hombre lobo a su casa. Dominique Mercer despertó con el olor a tubérculos asados y hierbas antisépticas de fuerte aroma. Para un hombre que había dedicado la última década a grabar su nombre en los anales de la historia y la sangre, despertar en una cama cálida con vendas de lino limpio que le envolvían el torso fue una experiencia profundamente desconcertante. Era el rey alfa de los Pactos del Norte. Sus enemigos lo llamaban la Sombra del Norte, un tirano de una crueldad sin igual. Había sido emboscado en la frontera sur por el comandante Gary Huxley, un caudillo humano que de alguna manera había descubierto la ruta de patrulla de Dominique. La traición dentro de sus propias filas casi le había costado la vida. Y ahora allí estaba, salvado por una mujer humana frágil y de una valentía enloquecedora. Dominique se incorporó, y el armazón de la cama crujió bajo su peso. Gwendoline estaba al otro lado de la habitación, moliendo yerbas en un mortero. Se quedó paralizada al oír el ruido, con los hombros tensos, pero no se giró de inmediato. Si vas a matarme,
Por favor, espera a que termine este ungüento, dijo, con un tono sorprendentemente seco a pesar del ligero temblor en sus manos. Me llevó 3 horas. Encontrar el musgo adecuado. El labio de Dominique se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa burlona. No suelo matar a quienes me roban la plata de los huesos. Bajó las piernas del borde de la cama y notó que ella le había echado una manta de lana por encima para cubrirse. Se la ató descuidadamente alrededor de la cintura. ¿Por qué lo hiciste? Gwendoline finalmente se giró. Tenía unos ojos grises, inteligentes y penetrantes, y el cabello oscuro recogido en una trenza desordenada. No era de una belleza clásica, como las damas mimadas de la alta corte, pero poseía una resistencia aguerrida que atraía todas las miradas. Soy sanadora, dijo simplemente. Yo curo. Los licántropos y los humanos están en guerra, mujer. Según las leyes de este territorio, darme refugio es traición. Entonces menos mal que no me importan mucho las leyes de los hombres que queman a mujeres inocentes en la hoguera, respondió Gwendoline con brusquedad. Se acercó, manteniendo una distancia prudencial, y colocó un cuenco de madera con estofado sobre un pequeño taburete cerca de él. ¿Cómo te llamas? Dominique la estudió. Darle a un humano su verdadero nombre sería una locura. El nombre. Dominique Mercer atraería a 1000 mercenarios a su puerta antes del anochecer. Al, mintió con suavidad. Soy una espada forjada. Una maldita, como puedes ver. Un omega de bajo rango. Supongo, dijo Gwendoline con un dejo de compasión en la voz, que fuiste expulsado por tu manada. He leído que a los omegas a menudo los dejan morir. Dominique, el alfa más temido del siglo, casi se atraganta con su estofado. Sí, dijo, disimulando su orgullo herido con una tos. Un omega. Exacto. Durante los 3 días siguientes, una extraña y tensa atmósfera doméstica se instaló en la cabaña. Dominique se recuperaba a una velocidad asombrosa, sus heridas mortales cicatrizaban de una forma que fascinaba a la mente médica de Gwendoline. La observaba trabajar, sus agudos sentidos de licántropo captaban el ritmo constante y tranquilizador de su corazón, el aroma a lavanda y papel viejo impregnado en su ropa. Para Dominique, los humanos siempre habían sido enemigos o herramientas. Pero Gwendoline era un enigma. Lo trataba con una mezcla de curiosidad científica y una bondad genuina e innata. En lo más profundo del pecho de Dominique, algo ancestral y primigenio comenzó a despertar. La bestia que llevaba dentro, normalmente violenta y exigente, se calmaba extrañamente en su presencia. Era una constatación imposible, la primera chispa aterradora de un vínculo de pareja con un humano. Reprimió ese pensamiento. Tenía un imperio que recuperar y traidores que ejecutar. El fuerte golpeteo de las botas al aplastar la nieve resonó fuera de la cabaña. Dominique giró la cabeza bruscamente hacia la ventana, con los ojos brillando con un destello dorado. 3 hombres, susurró, con la voz grave y amenazante. Armados con acero y plata. Gwendoline entró en pánico. Escóndete. En la bodega. Ahora mismo. Lo empujó hacia una trampilla oculta bajo una alfombra tejida. Dominique se irritó al recibir órdenes, pero sabiendo que su presencia significaría su muerte, descendió a la oscura y húmeda bodega. Instantes después, la puerta de la cabaña fue abierta de una patada. Gwendoline se recompuso y se giró para mirar a Holden Miller, el herrero del pueblo, acompañado por 2 soldados que portaban el escudo de la vanguardia del rey. «Holden, ¿qué significa esto?», preguntó Gwendoline con insistencia. Holden parecía profundamente incómodo, retorciendo su gorra entre las manos. «Lo siento, Gwen. Son órdenes del comandante Huxley».
Están registrando todas las granjas en un radio de 20 millas de los pinos susurrantes. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron, solo una vez, hacia la trampilla y luego se apartaron rápidamente, una advertencia silenciosa dirigida únicamente a ella. Uno de los soldados, un hombre con una mueca cruel y una cicatriz en la mejilla, empujó a Holden, derribando una cesta de flores secas. Estamos cazando a un monstruo, bruja. Al mismísimo Rey Alfa. Resultó herido hace 3 noches. Si lo has visto, habla. Ahora mismo o te arrastraré a la nieve por el pelo. Bajo las tablas del suelo, la sangre de Dominique hervía. Podía oír los latidos del soldado, oler su sudor agrio. Si aquel hombre le ponía un solo dedo encima a Gwendoline, Dominique destrozaría la madera y le arrancaría la columna vertebral. Le importaban un bledo las consecuencias. Vivo sola, dijo Gwendoline con frialdad, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético que Dominique podía oír perfectamente. Y no he visto ningún lobo, ni rey ni de ningún otro tipo. Sí. Un alfa estuviera en mi casa, ¿de verdad crees que seguiría respirando? El soldado se acercó, su armadura tintineó. Se inclinó y olfateó el aire. Aquí huele a perro. Mojado. Tengo mantas de piel de perro, mintió sin inmutarse. El invierno es duro. No me puedo permitir el lujo del terciopelo. El soldado la miró con furia y luego escupió al suelo. Destrozad el lugar, ordenó a su compañero. Durante 10 minutos angustiosos saquearon la casa de Gwendoline, rompiendo frascos y arrojando los preciados libros de su padre. Abajo, Dominique permanecía agazapado en la oscuridad, con las garras extendidas y los colmillos rozando su labio inferior. La bestia que llevaba dentro aullaba sedienta de sangre. Tuvo que contenerse para no atravesar el suelo y protegerla, sabiendo que rebelarse atraería al ejército de Huxley sobre ambos. Finalmente, al no encontrar nada, los soldados salieron furiosos. Holden lanzó una última mirada de disculpa antes de cerrar la puerta rota tras él. Gwendoline se quedó paralizada hasta que el sonido de sus caballos se desvaneció en la distancia. Entonces, sus rodillas flaquearon. Dominique irrumpió por la trampilla, moviéndose con la suficiente rapidez como para atraparla antes de que cayera al suelo. Sus manos grandes y cálidas le sujetaron los hombros temblorosos. Estás temblando, murmuró con una voz sorprendentemente suave. El Rey Alfa, susurró Gwendoline, alzándole la vista hacia el rostro. Sus ojos grises se abrieron de repente con una claridad aterradora. Recordó el enorme tamaño del lobo, como sus heridas habían sanado en días en lugar de meses, el aura de autoridad abrumadora que proyectaba incluso envuelto en una manta de campesino. Lo empujó hacia atrás, tambaleándose al alejarse. Me mentiste. Dominique se irguió, mostrando toda su imponente estatura. Ya no tenía sentido ocultarla. Lo hice. No eres un omega desterrado. Eres la sombra del norte. Eres la bestia que masacró a la guarnición de Silver Creek. Ellos atacaron primero a mi gente. Rugió Dominique, y el sonido resonó en las paredes de la cabaña. Pero al verla estremecerse, controló su temperamento de inmediato, levantando las manos en un gesto conciliador. Gwendoline, escúchame. No. Agarró un atizador de chimenea y lo blandió como una espada. Si Huxley te encuentra aquí, no solo me matará a mí. Quemará Drosire hasta los cimientos. Tienes que irte esta noche. Antes de que Dominique pudiera replicar, se oyó un fuerte y frenético golpeteo. Gwendoline dio un respingo, apretando con más fuerza el atizador. Gwen, abre. Era una voz débil y temblorosa. Gwendoline la reconoció al instante.
Karin, el viejo archivero del pueblo y su confidente más cercano. Echó el cerrojo y abrió la puerta de golpe. Karin entró tambaleándose, cubierto de nieve, con el rostro pálido de terror. No. Miraba a Gwendoline. Miraba fijamente al hombre enorme y con cicatrices que estaba detrás de ella. En las manos temblorosas de Karin había un paño ensangrentado, y dentro había 3 puntas de flecha de plata, las mismas que Gwendoline le había sacado a Dominique y enterrado en el montón de nieve detrás de su cabaña. Gwen, jadeó Karin, alternando la mirada entre ella y el rey licántropo. Los sabuesos de Huxley encontraron la sangre en la nieve. Encontraron la plata. Vienen. La revelación de Karin flotaba en el aire sofocante como el hacha de un verdugo. A lo lejos, el inconfundible coro de aullidos de sabuesos resonaba en la gélida noche, helando la sangre de Gwendoline. La vanguardia ya no solo buscaba. Estaban cazando. La actitud de Dominique cambió al instante. El paciente vulnerable y en recuperación desapareció, reemplazado por el depredador supremo de los reinos del norte. Apretó la mandíbula, tensando los músculos de sus anchos hombros, mientras se interponía entre Gwendoline y ella, protegiéndola con su imponente figura. ¿Cuántos? Exigió con voz grave y aterradora, que imponía obediencia absoluta. Karin se encogió contra el marco de la puerta. 12. Huxley los lidera personalmente. Tienen antorchas, brea y redes de plata. Pretenden quemar el bosque hasta que no quede ningún lugar donde esconderse. La mente de Gwendoline iba a 1000 por hora. La cabaña era una trampa mortal. Hay un túnel de contrabandistas, dijo con voz temblorosa, pero con la determinación cada vez mayor, debajo de la bodega. Mi padre lo usaba para introducir textos médicos prohibidos. Lleva al sistema de cavernas que hay bajo la cresta susurrante. Dominique la miró, con sus ojos dorados ardiendo de una intensidad feroz y posesiva. El vínculo de pareja, innegable e embriagador, rugía en sus venas. Destrozaría a cada hombre del ejército de Huxley antes de permitir que una sola brasa rozara su piel. Muéstrame, ordenó. Antes de que pudieran moverse, una flecha en llamas destrozó la ventana delantera y se clavó en las tablas del suelo de madera. El fuego se propagó al instante, devorando la alfombra seca. Vete, rugió Dominique, empujando a Karin hacia la trampilla del sótano. Tiró de Gwendoline contra su costado mientras otra lluvia de flechas caía sobre la cabaña. El techo se incendió con un rugido ensordecedor mientras descendían a la oscuridad húmeda y con olor a tierra del túnel. La puerta de madera sobre ellos se astilló. Unas botas pesadas resonaron en la cabaña. En llamas. Encuentra a la bruja, bramó una voz cruel. Era el comandante Gary Huxley. Ella corre la misma sangre que la bestia. No dejes piedras sin remover. El túnel del contrabandista era estrecho y sofocante, lo que obligó a Dominique a agacharse. Mientras recorrían el laberinto sumido en la oscuridad. Gwendoline iba adelante, sus manos rozando la piedra helada y húmeda. Detrás de ella podía oír la respiración entrecortada de Karin, y tras él, la presencia silenciosa e imponente del rey Alfa. Horas después emergieron en una vasta caverna subterránea iluminada por el pálido y etéreo resplandor del musgo luminiscente de la cueva. El aire era gélido, calando hasta los huesos a través del fino vestido de Gwendoline. Ella temblaba violentamente, castañeteándole los dientes. Dominique lo notó al instante. Se quitó su pesada capa de lana y la envolvió con fuerza alrededor de sus temblorosos hombros. Sus manos se detuvieron un momento, su calor le brindó un alivio inmediato. Deberías haberme dejado, susurró Gwendoline, aferrándose a los bordes de su capa. Huxley solo te quiere a ti. No soy más que una campesina.
Dominique se acercó, acortando la distancia entre ellos. Bajo el inquietante resplandor de la caverna, sus ojos dorados se suavizaron, revelando una profunda emoción que la dejó sin aliento. No eres poca cosa, murmuró, mientras con el pulgar le limpiaba una mancha de hollín de la mejilla. Me salvaste la vida, Gwendoline. Cuando los de mi propia especie me traicionaron, un humano me mostró misericordia. Un humano me mostró misericordia. Eres más valiente que cualquier guerrero de mi manada. Su toque le produjo una sacudida que la conmovió profundamente. La atracción entre ellos era magnética, aterradora por su intensidad. Ella lo miró, viendo al rey alfa no como un monstruo, sino como un protector, un hombre. Su momento se vio truncado por el repugnante clic metálico de una ballesta al ser tensada. Gwendoline se giró bruscamente. Junto a la salida del túnel, bañado por la luz verdosa y enfermiza del musgo, estaba Kalin. Le temblaban las manos, pero la ballesta de punta plateada que sostenía apuntaba directamente al pecho de Dominique. Lo siento, Gwen, sollozó el anciano, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Huxley. Tiene a mi nieta. Se la llevó de Millbrook hace 3 días y juró que la devolvería hecha pedazos. A menos que yo lo guiara hasta la bestia. Sabía de los túneles de tu padre. Me dijo que te guiará hasta aquí. Te esperan en la salida principal de la caverna. La traición atravesó el aire helado, pero impactó de una forma distinta a la que Gwendoline esperaba. No como crueldad, sino como un hombre acorralado sin opciones. Kalin, no. Susurró, con la comprensión y el dolor a flor de piel. Antes de que el archivista pudiera apretar el gatillo, Dominique se movió. No se interpuso en él. Camino del proyectil, lo interceptó, y la punta de plata rozó su bíceps, abriéndole una herida profunda. Dominique apenas se inmutó. Con un rugido gutural, se abalanzó, arrebatándole la ballesta de las manos a Kalin y levantándolo del suelo por el cuello. Por favor, chilló Kalin, colgando del férreo agarre del alfa. Los colmillos de Dominique se alzaron, sus ojos brillaban con furia asesina, mirando a Gwendoline, Pero se detuvo. quien lo observaba con ojos muy abiertos y suplicantes. Su nieta, dijo Gwendoline rápidamente. Dominique, si podemos contactar con ella. Dominique dejó caer a Kalin con fuerza contra la pared de la caverna, no para dejarlo inconsciente, sino para inmovilizarlo allí. ¿Dónde la tienen retenida? Un carro de suministros, exclamó Kalin, sin aliento. En la retaguardia de la columna de Huxley. 2 guardias. Dominique apretó la mandíbula. Un rescate les costaría un tiempo precioso, pero dejar a un niño a merced de Huxley no era un precio que ninguno de los dos estuviera dispuesto a pagar. Actuamos rápido, y actuamos ahora, dijo. Huxley nos está esperando. Recorrieron los sinuosos y traicioneros senderos de la caverna, mientras el eco lejano de pasos blindados se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente llegaron al colosal arco de piedra que conducía a la superficie, la escena ante ellos fue catastrófica. Más de 100 soldados de vanguardia, fuertemente armados, se erguían en el desfiladero nevado, con antorchas que brillaban contra el sombrío amanecer invernal. En el centro, sentado sobre un enorme caballo de guerra negro, una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro marcado por las cicatrices. El gran rey Alfa, se burló Huxley, con la voz resonando en las paredes del cañón. Humillado por las faldas de una campesina y la cobardía de un anciano. Ríndete, Mercer, oh. Haré que mis hombres le arranquen la carne de los huesos a la muchacha mientras tú miras. Dominique salió de la penumbra de la caverna, con el pecho agitado. No diste con mi ruta de patrulla por casualidad, Huxley. Alguien dentro de mi propia corte te la vendió. ¿Quién? La sonrisa de Huxley se ensanchó.
Pregúntale a tu beta la próxima vez que lo veas. Si es que lo ves. La confirmación le cayó como una cuchillada a Dominique. Su segundo al mando, un hombre en quien había confiado su vida, lo había vendido al enemigo. Era una herida más profunda que cualquier rayo de plata, pero no había tiempo para sentirla. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de huir había muerto. Miró a Gwendoline, una promesa silenciosa que pasó entre ellos en el gélido aire de la mañana. «Quédate detrás de mí», susurró. Entonces el rey Alfa desató a la bestia. La transformación fue magnífica y aterradora. Los huesos se rompieron y se reformaron en una sinfonía de violencia brutal. Los músculos se expandieron, desgarrando sus últimas vestiduras. Mientras un pelaje oscuro como la noche brotaba sobre su piel. En segundos, el hombre había desaparecido. En su lugar se alzaba un lobo monstruoso e imponente, cuyos ojos dorados irradiaban una furia pura e inalterada. Un grito colectivo de terror recorrió la vanguardia. Incluso el caballo de guerra de Huxley se encabritó presa del pánico. Con un rugido que hizo temblar la nieve de las cumbres circundantes, Dominique cargó. Se estrelló contra la vanguardia como una máquina de asedio viviente. Las espadas de plata se hicieron añicos ante su fuerza descomunal. Los hombres fueron arrojados como muñecos de trapo rotos contra los bancos de nieve. Las flechas rebotaban en su gruesa piel. Era una fuerza de la naturaleza, un huracán de dientes y garras, impulsado por una furia ancestral y un instinto abrumador de proteger lo que le pertenecía. Huxley desenvainó su espada ancha plateada, dando órdenes frenéticas a su línea desmoronada. Alto. Formen filas, cobardes. Acaben con él. Pero el rey Alfa era imparable. Dominique abrió un camino de devastación absoluta directo hacia el comandante. Huxley blandió su espada plateada contra el cuello del enorme lobo. Dominique se agachó con una agilidad antinatural, sus poderosas mandíbulas se aferraron a la pata delantera del caballo de Huxley, arrastrando al animal aullando al suelo y haciendo que Huxley se estrellara contra la nieve ensangrentada. Antes de que el comandante pudiera ponerse de pie, una enorme pata peluda lo inmovilizó contra la tierra helada. Los ojos dorados de Dominique se clavaron en él. Rostro aterrorizado de Huxley, su aliento pesado y con olor a sangre lo envolvió. Gwendoline se deslizó entre los árboles hacia la retaguardia de la columna, tal como lo habían planeado, con el corazón latiéndole con fuerza mientras el caos se desataba a sus espaldas. Encontró el carro de suministros, a los dos guardias distraídos por la batalla y a la nieta de Kalin, una niña de no más de 9 años, atada y temblando bajo una lona. Gwendoline la liberó con mano temblorosa y la arrastró hacia los árboles justo cuando un arquero de vanguardia superviviente, oculto en un saliente rocoso sobre el desfiladero, apuntaba al distraído Alfa. Cargó un pesado perno plateado, apuntando a la parte posterior del cráneo de Dominique. «Dominique», gritó Gwendoline. Sin pensarlo 2 veces, dejó a la niña a salvo tras una roca y corrió de vuelta a la refriega. Agarró una lanza abandonada por un soldado caído y la lanzó con todas sus fuerzas. El pesado hasta impactó en el hombro del arquero justo cuando éste soltaba la cuerda. El proyectil plateado salió desviado, chispeando inofensivamente contra el muro de las fauces de Dominique se cerraron alrededor de la garganta de Huxley, poniendo fin al reinado del comandante con un crujido único y espantoso. Se giró, con el hocico goteando sangre, y se encontró con la mirada de Gwendoline al otro lado del desfiladero. Los soldados restantes, al ver a su líder muerto y la furia imparable del rey Alfa ante ellos, rompieron filas y huyeron hacia la tormenta invernal, abandonando sus armas en la nieve ensangrentada. El silencio se apoderó del desfiladero, roto solo por el aullido del viento.
Dominique volvió a su forma humana, arrodillándose exhausto en la nieve, cubierto con la sangre de sus enemigos. Alzó la vista cuando Gwendoline corrió hacia él, arrodillándose en el aguanieve helada, con la niña rescatada aferrada a su costado. «¡Qué mujer tan valiente e insensata eres!», susurró, atrayéndola con fuerza hacia sí. Hundiendo el rostro en su cabello oscuro e inhalando el aroma a lavanda y supervivencia. «Me has salvado otra vez. Creo que ahora estamos a mano», susurró Gwendoline, rodeando con sus brazos su ancho cuello marcado por las cicatrices, sin importarle la sangre, mientras el sol se abría paso entre las densas nubes invernales y proyectaba una luz dorada sobre la nieve manchada. A lo lejos, un nuevo sonido se alzó con el viento, no el aullido de los perros, sino el profundo y resonante llamado de los licántropos. La manada del norte había encontrado a su rey. Dominique se puso de pie, levantando a Gwendoline consigo y manteniéndola bien sujeta a su costado, su brazo como una férrea banda protectora. «Mi manada se acerca», dijo, con voz firme y serena. La miró, con sus ojos dorados llenos de absoluta certeza. «Exigirán una reina, Gwendoline. Una compañera que gobierne a mi lado. Los altos señores ladrarán a un humano. Pero yo le arrancaré la garganta a cualquier hombre que cuestione mi elección. Y cuando regresemos, nos ocuparemos de mi beta juntos». Gwendoline miró al hombre imponente, aterrador y a la vez profundamente amable que estaba a su lado. Había vivido toda su vida como una marginada, escondida entre las sombras del bosque. Ahora, el rey de esas sombras le ofrecía un trono y una guerra que aún esperaba ser arrebatada dentro de sus propias murallas. «Que pregunten», dijo, con una sonrisa feroz y desafiante en los labios. «Todavía tengo pinzas de plata de sobra para cualquiera que se queje». Dominique echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada profunda y resonante que retumbó por las cumbres heladas. La curandera marginada había salvado a una bestia moribunda, sin saber que acababa de conquistar el corazón del rey más peligroso del mundo y de descubrir una traición que los perseguiría a ambos hasta su hogar. ¿Te dejó sin aliento la valentía de Gwendoline? El rey Alfa encontró a su feroz reina, pero su verdadera batalla, la que les espera en su propia corte, apenas comienza. Si te encantó este emocionante romance de hombres lobos lleno de giros inesperados, traición y pasión innegable, dale a me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que necesite un poco de caos y romance en su día, y deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho si hubieras